Hola, hola a todos nuestros oyentes de Mental Wonders. Una vez más los acompañamos en esta semana maravillosa. Los saluda con un ferviente abrazo Naylit Sánchez. Y aquí estoy yo, Laura Harnish. Nos sentimos felices de compartir una vez más con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy tiene un título bastante interesante, que es la raíz del malestar humano. Todos buscamos como esa respuesta de qué es lo que nos genera tanto malestar. Y antes de hacer como un pequeño intro, pues nos gustaría comentarles que este título fue sacado de una lectura muy interesante de un autor que se llama Borja Vilaseca, El Sinsentido Común. Los invitamos que, pues, si están dentro de sus, ahora en su, no sé, en su día a día, querer aprender, a descubrir, a ser más críticos, pues es una lectura bastante estimulante. Creo que esa sería la palabra correcta. Entonces, pues vamos a arrancar con este tema. Iniciaríamos con el tema del victimismo, Sí. que es lo que es actualmente en lo que vive la sociedad. Exacto. Y el victimismo va muy de la mano con ese malestar que siempre tenemos de manera inconsciente, porque siempre tratamos de creer que los demás tienen que suplir nuestras necesidades y siempre buscamos la respuesta de manera externa, nada interno. Entonces nos pareció muy interesante este tema y queremos compartirlo. Sabemos que este tipo de definición se ha popularizado, viralizado, porque igual que nosotras, hay cantidad de información por ahí en Instagram, en Facebook, hablando de este tema. Pero en realidad, te habías preguntado por qué el victimismo padece la sociedad, desde hace cuánto está este tipo de situaciones que vivimos nosotros inconscientemente, que a veces tendemos a ser víctimas, ¿verdad? Pero no lo queremos aceptar, o conocemos a alguien que se la hace de víctima. Bueno, pero antes de pronto de profundizar un poquito más de la visión del victimismo, es primero tener en claro qué es ser un victimista o cuál es la sociedad victimista. Y ahí sí retomamos un poco la idea que dice Laura, y es que el ser humano tiende a delegar la responsabilidad de sus necesidades hacia el otro, y eso se entiende por persona, mascotas, cosas materiales. Siempre estamos en esa búsqueda externa para suplir nuestras necesidades. Y él era algo que resaltaba mucho el autor y que me pareció muy interesante, porque hasta Dios entra en este espiral de victimismo. Y ahora sí, como ahorita más adelante y retomar el tema de Dios, pero en sí es: si yo tengo una necesidad o si tengo algo que cumplir, ¿por qué tengo que esperar que el otro supla esa necesidad? ¿Y eso a qué va? Que yo no hice esto porque esta persona no me lo permitió. Realmente el ser humano tiene algo muy lindo, y creo que es algo hasta que lo hemos escuchado mucho, y es la libertad de decidir, de escoger. Por eso viene el término del libre albedrío. Al final tú decides si vas a cumplir o no, cuál es tu responsabilidad. Entonces el victimismo nos aleja de nuestra propia responsabilidad que tengo consigo mismo, conmigo mismo. ¿Ya? Entonces es como el típico que dice, conocemos de pronto a alguien que dice como que solamente yo soy la única persona que ve esto, pero es en modo como de queja, de que para que el otro lo resuelva, pudiendo yo resolverlo. O sea, a mí me está causando inconformidad, malestar, incomodidad, pues lo más lógico es que empecemos a resolverlo desde nosotros mismos, empezamos a ser más independientes. Sí, es como cuando el niño está pequeño. O sea, desde pequeño nos programaron a que siempre la culpa es de otro. Que el niño se cae o se golpea, entonces viene, no sé, el adulto y le echa la culpa a la mesa. Esa mesa es mala. Mala, no. O sea, el niño tuvo un accidente, explicarle, te caíste, ven, vamos a levantarnos. O sea,
el niño, pues como ya ha visto que le echan la culpa a otra cosa, por la culpa de la mesa me cae no explicarlo. O sea, la mesa es algo que no tiene vida, está en ese momento, te tropezaste, no te diste cuenta y te golpeaste, pero ven, vamos a ayudarte para que te sientas un poco mejor. Entonces ahí desde pequeño estamos programando al niño a que comience con esa cadena del victimismo. Bueno, y que hay algo que sí nos invita a romper este paradigma del victimismo, es ser consciente de que somos co-creadores y corresponsables del rumbo que está tomando nuestra existencia. Nosotros no es que nos pasan las cosas porque sí, sino realmente son una serie de decisiones que obviamente pues debemos pagar el precio, pero no pagar el precio como algo malo, realmente es asumir la responsabilidad de mis actos. Entonces a veces sucede que nos volvemos, siempre estamos delegando. Por ejemplo, cuando tocaba el tema de Dios me pareció muy interesante y yo lo empecé a encaminar un poco ahí, porque muchas frases son como que si fue porque la voluntad de Dios lo quiso así. Señor, ayúdame tú. Entonces es como siempre estoy esperando que externamente alguien solucione mi situación o me pueda hacer sentir confortable respecto a las decisiones que he tomado. Entonces, esta postura victimista siempre no solamente es en son de queja, porque hay mucho victimismo disfrazado. O sea, el victimista no es el único que se vive quejando, ay, es que a mí nadie me ayuda, es que nadie hace esto, es que si yo no cocino nadie cocina, es que no solamente es el que se queja, sino el que espera que el otro supla la necesidad. O que el otro sí haga algo sin necesidad de comunicarlo. O sea, no tenemos poderes telepáticos y no podemos saber qué es el otro piensa. O sea, para eso está la comunicación y llegar en acuerdo, porque tú puedes comunicar algo, puede que la persona te escuche, pero también está en la decisión de él si lo hace o no. Entonces por eso también siempre es bueno hacer acuerdos. O sea, si tú dices algo, puede que la persona te escuche, hagan ciertos acuerdos, como puede pasar que la persona te escuche y al final pues le dé igual. Sí. Eso es como siempre nos genera una sensación y un trago amargo de malestar cuando el otro no responde como nosotros creemos que debe de ser. Entonces, por ejemplo, si hay un plato sucio que a mí me está incomodando y yo estoy con otra persona, voy a esperar que el otro lo limpie porque a mí me genera incomodidad. O sea, el hecho es que el esperar o el tener esa expectativa sobre la otra persona a ti te genera malestar porque no está cumpliendo lo que tú deseas, y en el otro empiezas a sobrecargarlo de responsabilidades que no le corresponden. Entonces, la carga. Exactamente, se ata, esa persona se siente atada a tus expectativas, a tus necesidades, entonces tiene que suplir las de él y tiene que suplir las tuyas. Entonces el hecho es que si veo un plato que a mí me causa incomodidad, es tan sucio, no hay necesidad de verbalizar la cosa, sino me levanto y yo mismo suplo ese malestar que está ahí. Entonces a veces estamos rodeados, no es porque estemos, no es que nos debamos alejar de este tipo de personas, sino más que todo generar una conciencia de cuál es tu responsabilidad contigo mismo. Entonces yo no puedo esperar que las cosas materiales, por ejemplo, sean las que me den la felicidad, porque eso también sería adoptar un victimismo. Entonces no, si yo no tengo el zapato entonces no puedo salir porque esto a mí es lo que me va a dar tranquilidad y felicidad. Al final debemos empezar a practicar la simplicidad del pensamiento, y es lo práctico, o sea, ¿cuál es la función que tiene? ¿No? Llevarme del punto A al punto B. Entonces, cuando empezamos a complejizar las cosas esperando o dándole expectativas altas, siempre nos sentimos frustrados. De ahí es donde viene la frustración. Y otra cosa, por ejemplo, cuando dicen, no es que me toca, es que es mi obligación, o sea, en realidad no es tu obligación. Y si sientes que es obligación, mejor tampoco lo hagas porque no te están haciendo. Lo sientes como que te toca hacerlo porque alguien te dijo que te tocaba hacerlo. Entonces, también es importante escucharnos la manera como hablamos, cómo nos referimos acerca de las cosas, para también ir como desprogramándonos y tener un mejor lenguaje, ¿verdad? De decir las cosas, de expresarnos y no esperar que otro no lo supla. Por ejemplo, cuando
me obligan a algo es porque hay otro detrás de mí que me está diciendo que lo haga, pero es que yo no lo quiero hacer. Entonces, he ahí el cambio, bueno, ¿quién me está obligando a hacerlo? ¿Porque yo lo quiero hacer o porque en la sociedad o el rol me lo está diciendo que tengo que hacer tal cosa? Entonces también me pongo como víctima, es que me toca hacerlo porque es que si yo no lo hago, puede estar aquí 3.000 gente y aquí nadie lo hace, solo yo. A mí eso me recuerda un ejemplo de viejita que me gustaría decir, y digo de viejita, me refiero a mí misma, porque bueno, por lo menos yo soy un poco, me gusta mucho la limpieza. Y antes era como, esperaba que ver algo limpio, pero esperaba que prácticamente lo limpiara otro o la suciedad desapareciera por sí sola. Entonces, cuando empecé a levantarme y decir, uy, esto no se ve como a mí me agradaría, y yo misma lo acomodaba sin esperar de que las personas que vivieran o que estuvieran a mi alrededor o el que llegara lo fuese a hacer, empecé a experimentar la tranquilidad de en sí. Me empecé a sentir tranquila porque al final yo era capaz de suplir mi propia necesidad y trabajaba desde la independencia. Entonces es algo independencia y la funcionalidad, porque en realidad todo ser humano, sea hombre o mujer, tienes que aprender a hacer cosas que te generan a ti satisfacción, y si en ti está el que las cosas estén limpias, eso ya viene entrando una actividad de autocuidado, o sea, el organizar, el limpiar, no esperar que otro lo haga porque tú estás poniendo a cargo que alguien esté, o sea, que alguien esté a cargo de tu autocuidado, cuando por eso se llama autocuidado, o sea, tú mismo te cuidas, tú mismo te das ese valor, no esperando que otro lo haga. Entonces por eso somos seres funcionales e independientes. Bueno, algo también bastante interesante que complementa el tema del victimismo y de lo que tiene que ver con la raíz del malestar es la filosofía del materialismo, que bueno, a mí me parece un apartado interesante porque menciona que desde un antiguo paradigma lo material es lo único que existe, lo que tengo es lo único que me da mi valor. Entonces nosotros empezamos a creer que la felicidad está vinculada con lo que hacemos y con lo que tenemos. Esa parte de la perspectiva del viejo paradigma se crea desde cuando comenzaron con la parte de las industrias, las fábricas. Tú sabes que en ese momento la gente era muy vulnerable y siempre, pues obviamente los que tenían el control y eran dueños de este tipo de fábricas eran unas cuantas personas, pero la mayoría de los trabajadores que iban a esas fábricas no tenían derechos, no tenían cuidado, simplemente ibas, trabajabas y te daban cierto tipo de una cantidad X, pero no era mucho. Entonces la gente estaba sumida a el control de esos grandes que están. Entonces esa necesidad que ellos tenían de adquirir algo para sobrevivir era eso. Entonces cuando decían ese paradigma, entonces, pero ¿qué pasa? De que ya no estamos en esa época, ya el tiempo ha cambiado y tenemos el poder de sí, o sea, si tú tienes la conciencia o la motivación de escuchar este tipo de cosas o leer, te ayuda como a romper ese paradigma, ¿verdad? Pero inconscientemente somos esclavos de ese materialismo, de que si yo no tengo, pues yo no valgo. O por ejemplo hay frases que comúnmente se escucha, es que la gente solamente está con uno cuando uno tiene algo que ofrecer, o sea, y te lo dices y tú crees en esa frase. Entonces tú, ¿en qué tipo de persona te estás rodeando y por qué expresas eso? O sea, sientes que tú no vales como persona y solamente con lo que tienes es lo único que puedes representar. Entonces hay preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos y ver por qué tenemos ese lenguaje, por qué siempre estamos expresando ese tipo de cosas, que valemos solamente por lo que adquirimos, lo que tenemos o lo que poseemos. Fíjate que esa parte de la felicidad vinculada al hacer y el tener, cuando yo me hice una pregunta y fue como cuando a alguien tú le preguntas cómo está esa persona y la clasificación de bienestar actual es, ella está bien, pero tú le preguntas en esencia, escudriñas como que, ajá, ¿y por qué está bien? Y entonces la respuesta, porque tiene una casa, porque tiene un carro, tuviera en la camioneta en que anda, las comidas que se dan, los viajes. O sea, realmente empieza a desmeritar lo que es, lo que somos y sentimos. Entonces es lo que pasa con la filosofía del materialismo. Tiene a marginar
lo que es el ser y el sentir. Entonces, por ejemplo, pero tú le preguntas a esa persona, ven acá, tienes salud, ¿qué está haciendo? O sea, cuando tú empiezas a quitar todo eso y deberías preguntártelo a ti mismo, ven acá, si yo no tuviera todas estas cosas a mi alrededor que poseo, esta carrera o estas cosas materiales, realmente, ¿qué es lo que a mí me hace ser valioso, o lo que realmente a mí me genera bienestar? ¿Cuál es el concepto que hemos arraigado de bienestar a raíz del materialismo? No es que la persona está bien por el consumismo y el materialismo, no, porque entonces, y cuando dice, ay no, el man está mal porque imagínate que perdió plata, pero o sea, siempre vamos desechando lo que es el ser de la esencia de la persona. Empezamos a siempre resaltar lo visible, lo tangible, lo que se puede tocar, y obviamente lo que somos o nos sentimos en nuestro ser no lo podemos tocar, no es algo que sea tangible. Sí se puede ver porque tú lo transmites, pero no lo puedes tocar. Entonces es algo que está bastante arraigado en esta sociedad moderna, y que en en un apartado decía sobre los pilares de la sociedad contemporánea, y que me pareció interesante, y hablaba sobre el trabajo. El trabajo es el medio que yo necesito para ganar dinero, y si yo no tengo dinero, yo no tengo para adquirir, y si no tengo poder adquisitivo, yo no valgo como persona. Exacto, porque el trabajo es el medio para la recompensa. Entonces, por ejemplo, la gente dice, ay, yo soporto el trabajo, entonces están esperando los 2 fines de semana para irse a tomar, irse de fiesta, pero en realidad es para también no estar con ellos mismos. ¿En qué sentido? Prefieren ir a tomar en un espacio, a estar con los amigos, o sea, ocuparse de manera no funcional, y no se sientan en ese momento como a meditar, a conocer, bueno, este trabajo yo lo elegí, no es lo que quiero, pero me está dando para poder comer. O puedes decir, oye, ya yo no quiero estar en este trabajo, voy a comenzar a buscar por otro lado, pero no lamentarte ni sentir que es una obligación. Entonces, comenzar a disfrutar las pequeñas cosas que aún en ese trabajo que sientes que no es para ti, ¿verdad? Agradecerlo, y si no quieres estar ahí, pues podemos buscar otras opciones. Esa palabra que acabas de decir, Laura, es clave, porque siempre hay opciones. Lo que pasa es que no queremos asumir la responsabilidad de la opción. Y culpar al trabajo, al jefe, culpar al otro, ay, porque me toca, porque mira la situación en la que estamos. Entonces, pero no buscamos qué manera podemos suplir esa necesidad o esa inconformidad. Y por eso aquí el otro pilar que estábamos hablando, los 4 pilares de la sociedad, está el del consumo. ¿Qué se hace? Como para obtener, es el medio cómo se obtiene el placer, que era lo que yo le estaba contando. Esa persona, en vez de, bueno, tiene un día de descanso, oye, voy a sentarme y voy a meditar un poco sobre mi situación, lo que hace es que, no, voy, me gasto la plata, voy a un restaurante, me gasto todo el dinero, más o menos lo que yo crea, y me voy y tomo. Entonces, todo siempre en el placer, en el disfrute, siempre en el disfrute, porque no queremos encontrarnos con nosotros mismos. Y que acompañando, otro de los pilares es la imagen como el medio para aparentar, y no solamente algo físico. No se lleven solamente la imagen a cómo me veo, sino a lo que yo también muestro. O sea, es que lo que tengo para mostrarle a los demás, y esa imagen es como soy una persona exitosa. ¿Y dónde está relacionado directamente el éxito? A la cantidad de cosas que posees. Entonces, esa imagen de yo tengo que ser, que no soy vulnerable, que estoy en el mejor momento, que yo nunca he recaído en esto, yo siempre tengo en un estatus, porque ese es el status quo, el que nos exige estar para poder ser valiosos. Y utilizamos el otro pilar, es el entretenimiento, para aliviar el dolor. ¿Y qué pasa? Como buscamos esa ocupación, bueno, yo le digo así, ocupación no funcional, porque tendemos a confundir la palabra ocupación con estar ocupado, y en realidad son esas actividades que nos generan satisfacción. ¿Qué pasa? ¿Por qué buscamos esa manera para aliviar el dolor? Es porque no nos gusta
estar con nosotros mismos, no nos gusta sentirnos. Es como, por ejemplo, cuando las personas dicen, yo soy una persona que no me sé estar quieta, yo tengo que estar constantemente haciendo algo porque si me quedo quieto entonces me estreso, me deprimo, me no sé qué. No te sientas un momento como que a conversar, a pensar, a mirar el por qué estoy actuando de tal forma, ¿verdad? Y voy a poner una pausa en la que el cerebro se relaje, tome reposo y otra vez nuevamente puedo retomar. Entonces no se permiten esos momentos. Bueno, chicos, chicas y chiques, pero no de pollos. Antes de despedirnos queremos pues darles como esta pequeña frase y dice, como sociedad tenemos más riquezas que nunca, pero somos más pobres. Entonces la pregunta es, ¿tenemos de todo, pero nos tenemos a nosotros mismos? Entonces realmente es una invitación para que se sienten con ustedes mismos a conversar. Esa persona que constantemente está corriendo una carrera sin fin, es que yo tengo que trabajar más porque tengo que tener dinero para tener un estilo de vida, porque, o sea, realmente esa carrera que tú estás teniendo es a qué le estás huyendo de ti mismo. ¿Por qué no te sientas contigo mismo de vez en cuando a conversar, a conocerte? Y ya como para finalizar esto que dice, lo que posees acaba por poseerte. Tener tantas cosas al final termina invadiendo nuestro ser, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos y a veces somos como un barco sin timón, o sea, no sabemos a dónde vamos, estamos en la deriva y no porque no sepamos a dónde vamos, sino que el principal viajero y compañero que tú tienes en tu vida eres tú mismo y lo has dejado atrás, abandonado. Entonces este podcast la verdad no tiene finalidad de darle conceptos nuevos, realmente lo que nosotros queremos es promover el hecho que te encuentres contigo mismo. Todo lo que pudimos haber dicho aquí es algo que nosotras pues sacamos del libro, lo que nos quedó de aprendizaje, porque hay que transformar el aprendizaje y hacerlo propio, no ir copiando ni diciendo, no, es que este famoso autor dijo y este famoso, no, tú eres el famoso autor. Entonces, más allá de todo lo que acabamos de decir, es escucha el podcast y reconceptualiza y hazlo tuyo. O sea, ¿qué concepto te queda a ti? ¿A qué le quieres dar importancia? Saca tu propia sabiduría. Esa es la invitación que le hacemos el día de hoy. Saca tu propia sabiduría. La sabiduría no se aprende, sino que se experimenta. Y eso también lo aprendimos en este camino que nos ha tocado ahora. Y darle las gracias por escucharnos. Y bueno, y estén pendientes al próximo capítulo. El próximo capítulo les voy a hacer como un poquito de spoiler. Vamos a hablar sobre la moral y la ética. La verdad, hay que promover ser más inmorales. Sí, pero hay que primero como explicarle para que se apoderen del término. Ya me gusta que me digan, eres una inmoral. Sí, ya me siento súper cómoda. Sí. Entonces vamos a hablar sobre la moral y la ética. La verdad, pues estamos preparándolo, no se preocupen, estará próximo, porque sé que les debemos un capítulo anterior, entonces ya estaremos juiciosas otra vez. Es promesa que hayamos hecho antes, pero esta vez sí la vamos a cumplir. Estamos haciendo lo máximo que podemos, entonces puede que a veces nos perdamos, pero es porque estamos trabajando en nuevo contenido, pero aquí estamos siempre, no los hemos abandonado. Bueno, y para cualquier comentario los estamos leyendo, por favor. Para nosotros es muy importante saber qué piensan y si quieren algún tema en particular, escriban, que ahí se los preparamos y vamos haciendo, porque la idea es que esto sea de crecimiento mutuo para ustedes y para nosotras, y de verdad que los queremos y nos despedimos. Chao. Gracias.